Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu amor. Gracias porque podemos confiar en el Señor Jesús y en su palabra, la cual nos alumbra, la cual nos hace entender nuestra gran necesidad. Y así, Padre, pedimos tu ayuda en este ministerio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, vamos con la ayuda del Señor, esto más a modo de estudio bíblico que de una predicación. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 y versículo 14. Marcos capítulo 1 y versículo 14. Bueno, y aquí vemos en el contexto, nos habla que después que dice aquí, en Marcos, sabemos que nos habla aquí, en Marcos capítulo 1, en el primer versículo nos habla, primero, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sin preámbulos, sin mucha información, Marcos empieza hablando, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, sin preámbulo, y hablando sobre ese mensaje tan importante, el mensaje más importante que pueden recibir las personas es el mensaje del Evangelio. Ahora, Cristo, se nos habla de cuando Cristo, de Juan el Bautista, y después se nos habla de que él habló sobre Jesús, y después nos dice que Jesús recibió testimonio de parte del cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, versículo 11. Después estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás por 40 días. Y después, a nuestro versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros podemos ver, amados, nosotros podemos ver que el mensaje de Jesús fue contundente. Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Y el reino de Dios no es de este mundo, es un reino que viene del cielo. El reino de Dios, así como Mateo llama el reino de los cielos, es el reino de Dios. Esta vida aquí es temporal en la tierra. Y dice el versículo 15, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje que predicó Juan fue mensaje de arrepentimiento al pueblo que creía ser pueblo de Dios. Al pueblo judío había gente que decía: bueno, nosotros tenemos a Abraham por padre, podemos nosotros ser llamados parte del pueblo de Dios. Entonces, entonces vemos nosotros, amados hermanos, ¿qué podemos nosotros apreciar aquí? El mismo evangelio que predicó Juan, de arrepentimiento, lo predicó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y habían personas en ese tiempo que decían: bueno, yo nací en Israel, por lo tanto yo soy creyente, ¿verdad? O yo soy parte del pueblo de Dios. Hay personas que dicen: nosotros nacimos en un país como Puerto Rico, donde la mayoría de la gente es creyente, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, y esto es una frase que es la que yo quisiera poner atención, ¿verdad? Y diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? El de arrepentirse, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabe qué? El reino de Dios está en la tierra. El reino de Dios está habitado entre los que son miembros de la iglesia, que tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y nosotros se nos manda
a predicar este evangelio, mismo evangelio que predicó Cristo, se ha acercado. ¿Qué significa arrepentidos? Arrepentidos significa entender que estamos perdidos, ver las cosas que Dios, ver cómo Dios nos ve. Cuando nosotros podemos ver que Dios dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Eso es el arrepentimiento. Pensar como Dios piensa. ¿Qué es lo que Dios dice del ser humano? Dios dice del ser humano que nosotros somos pecadores, que no tenemos seguridad fuera de Cristo. Entonces dice arrepentidos y creer. ¿Qué significa creer? Creer significa confiar en Cristo. Él dijo, consumado es, todo hecho está. Y usted puede creer en Cristo y usted puede nacer de nuevo, ser una criatura nueva. Pero hay una cosa muy importante. Cristo dijo, venid a mí, todos, todos, pero no todos. Todos los que estáis cargados y trabajados. Solo a Cristo pueden venir los que tienen carga por su pecado. Si usted lee la gran novela El progreso del peregrino, que es una novela alegórica que nos habla acerca del viaje de cristiano hacia el paraíso, hacia el cielo, vamos a ver que en la portada de ese libro o en muchos dibujos que se hacen, él tiene una carga grande. Y es porque por esa carga que Dios el Padre lo atrajo a su Hijo y él pudo llegar a su Hijo, ¿verdad? Ahora, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el Evangelio. ¿De quién soy yo? ¿A quién pertenezco? ¿De quién soy y a dónde voy? No solo una vida, no solo una vida, pero una vida de arrepentimiento. Y esto ya más para los que creemos, ¿verdad? Los que somos de Cristo. Yo quisiera hacer la pregunta, ¿qué llevamos al cielo? ¿Qué llevamos al cielo de nuestras experiencias en la tierra? Dios nos ha dejado aquí con un propósito, ¿verdad? El reino de Dios ya empezó aquí. Se va a consumar cuando estemos allá todos en la nuevo cielo, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Pero nosotros estamos aquí en el reino de Dios. ¿Y qué experiencias llevamos nosotros allá? ¿Llevamos experiencia de riqueza? No podemos. ¿Llevamos experiencia? ¿Nos podemos llevar nuestros hijos? No. ¿Nos podemos llevar nuestro carro? No. Entonces, ¿qué nos podemos llevar? ¿Cuán cerca vivimos del Señor aquí en la tierra? ¿Qué experiencias podemos llevar allá que sean de valor eterno, ¿verdad? De valor eterno. Y eso es el estudio más o menos que yo quisiera darles hoy, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús habló con mucha urgencia ese mensaje del arrepentimiento de pecados. Y una vez el pecador llega a conocer a Jesús como su Salvador y Señor, entonces la vida de arrepentimiento sigue. Esa vida sigue, esa vida no acaba. El cristiano es una persona arrepentida, siempre. ¿Cómo es la vida de arrepentimiento? Vamos a Lucas capítulo 1, capítulo 5, Lucas capítulo 5 y versículo 1. Lucas capítulo 5 y versículo 1. Dice, Lucas capítulo 5 y versículo 1. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entre tanto, en una de estas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. Versículo 4. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón, vuelve mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera
que se hundían. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro se postró de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él por la pesca de los peces que habían hecho. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando las barcas llegaron a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es la vida de arrepentimiento? Vemos que el arrepentimiento Cristo lo predicó Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está aquí. Y es el tiempo, ha llegado el tiempo. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de seguir a Jesús, es tiempo de vivir esa vida que Él quiere que vivamos. ¿De quién soy? ¿Y a quién vamos? Entonces, y no nos arrepentimos solo al inicio de nuestra vida como cristianos. La vida cristiana es una vida de constante confesión de pecado. La vida de cristiano es una vida de constante arrepentimiento, de humildad delante de un Dios santo, sabiendo que por gracia hemos recibido lo que tenemos, que por gracia nosotros estamos donde estamos. Por gracia no estamos nosotros tirados en las cunetas, no estamos en drogas, no es porque somos mejores que ellos, es por la pura gracia de Dios. Y eso, cuando entendemos la gracia, que muchos no la entienden tristemente, nosotros podemos en humildad arrodillarnos delante del Señor y decir: apártate de mí, que soy hombre pecador. Pero fíjese que Pedro dice: apártate de mí. Arrepentimiento, ¿verdad? Pero fíjese que Él no se aparta de nosotros. Él tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito lo ha dejado aquí, ¿verdad? El propósito no es acumular riqueza, aunque hay quienes son ricos y pueden cumplir el propósito de Dios. Hay quienes son pobres y Dios tiene un propósito para ellos, pero no es el propósito, son las cosas de este mundo, sino lo que Dios tiene preparado. Él dice: arrepiente, Pedro dice: apártate. Es decir, yo reconozco, Señor Jesús, que usted es tan y tan santo y tan grande. Y lo que vio fue que Jesús hizo el milagro de la gran pesca. Y cuando nosotros contemplamos, tenemos una visión de Jesús, amados hermanos. Cuando podemos contemplar al Señor Jesucristo y podemos ver lo grande que es Él y podemos ver las cosas que Él ha hecho por nosotros, nosotros podemos decir: Él es santo, Él es apartado. Por Él es que yo puedo ser lo que soy, como decía el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, Él dice ahí: apártate de mí, ¿verdad? Eso es un signo de arrepentimiento. Es decir, yo reconozco lo que soy. Reconozco que soy pequeño delante de un Dios grande. Reconozco que lo que pude hacer, la gran pesca, fue gracias al poder de Él. Y la mejor pesca, la pesca mejor, la pesca de hombres, es gracias a Él. ¿Y cómo estamos nosotros preparados, verdad? ¿Cómo podemos prepararnos para eso? Bueno, vamos también a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículo 54. Lucas capítulo 22 y versículo 54. Obviamente esto es una historia muy muy conocida por todos. Vamos a Lucas 22, 54. Y dice: y prendiéndolo, lo trajeron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro lo seguía de lejos. Versículo 55. Y habiendo encendido un fuego en medio del patio, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y cuando una criada lo vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndolo otro, dijo: también tú eres uno de ellos. Mas Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y pasada como una hora, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, estando él aún hablando, cantó el gallo. Entonces, volviéndose el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Entonces vemos ahí
en esta negación, vemos que Pedro falló, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le había dicho, pero él creyó que podía ir por su propia fuerza. He aquí el contraste, hermanos. En la primera escena que leímos, Pedro estaba deslumbrado por el poder de Jesús y reconociendo, por ti lo voy a echar. Y por él fue que se logró la gran pesca. Y Jesús va a habilitarlo para ser gran pescador de hombres. Jesús le dijo, me vas a tentar. Él creía que podía ir por sus propias fuerzas y lo negó, ¿verdad? Pero sabemos que Pedro se arrepintió. Lo sabemos, ¿verdad? Porque lo leemos en su epístola, en su primera epístola, y también vemos que ese lloro amargamente, no solamente lloró, no fue como Judas, que se sintió mal por el pecado, eso no es verdadero arrepentimiento. Mucha gente hoy día, amados hermanos, si nosotros vamos por ahí, por la calle, le preguntamos a la gente, ¿te sientes mal por lo que cometiste? Mucha gente dice que sí, me siento mal, pero no están arrepentidos, no están arrepentidos. Y cuando piden perdón quizás es porque los agarraron, no es porque hay una conciencia, ¿verdad? Entonces, vemos que pero Pedro no. Pedro dice que vieron su gloria, Pedro narra esas cosas. Y Pedro lo vemos después muy humilde diciendo, como nuestro amado hermano Pablo, ¿verdad? De una manera muy humilde, ya no se creía el más fuerte, ¿verdad? Entonces vemos eso en el apóstol Pedro, vemos el arrepentimiento. Vamos a ver otra escena, vamos bueno, vamos a leer otra parte, no otra escena de Pedro, sino otra cosa acerca um, del arrepentimiento. Vamos a primera de Juan, la primera epístola de Juan, y el versículo 6. Primera epístola de Juan, capítulo 1, perdón, y versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, como parte de esa vida de arrepentimiento, es menester o es necesario que nosotros reconozcamos que tenemos pecados, ¿verdad? Que tenemos pecado y que hay que confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, tenemos ahí, como decía ¿cómo se llama? El publicano que se daba golpes de pecho, él decía, sé propicio a mí, pecador. Él estaba arrepentido. Y él estaba hablando de esa sangre que estaba sobre el propiciatorio. Asimismo, nosotros podemos confesar, cada vez que pequemos, de dicho, de hecho, de pensamiento, podemos mirar, orar al Señor y por los méritos de Cristo, podemos confesar nuestros pecados y ser limpiados. Ya nosotros hemos sido limpiados judicialmente, más nos toca nuestra santificación, mantener listas cortas con Dios y confesar el pecado. Padre, esto no es confesión de pecado ni arrepentimiento. Padre, si en algo te ofendí hoy, eso no es arrepentimiento. Eso no es confesión de pecado. Hice esto, pensé esto, dije esto, dejé de hacer esto, porque no hacer lo que hay que hacer también es pecado, dice Santiago. Entonces, esa es la confesión verdadera de pecado. Vamos a ver en qué maneras, entonces tenemos esto, ¿verdad? El arrepentimiento no solamente es al inicio, el arrepentimiento es muy importante en la predicación del Evangelio. Muchas veces hoy día se predica un Evangelio de creer fácil, es decir, solamente es esto y no se espera que el Espíritu obre en las personas. Es decir, no esperan que el Espíritu Santo toque ese corazón y haga que esa persona se sienta cargada por sus pecados. Eso lo vemos mucho en el evangelismo de hoy día. Tenemos que tener cuidado nosotros también, amados hermanos, porque podemos caer en eso. Es decir, bueno, Cristo te ama. Está bien, es cierto. Pero también Él es fuego consumidor. Entonces, y Él es Señor, y Él es juez, y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él va
a destruir sus enemigos. Ese es el Cristo de la Biblia. No es un Cristo que anda por ahí, no es un Cristo que anda por ahí agarrado de los pies de las personas, rogándole que lo acepten. No, Jesús manda, Dios manda, ordena en todo lugar a que se arrepientan y crean el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, ese es el Dios de la Biblia. Entonces, tenemos que tener nosotros cuidado en ese mensaje del arrepentimiento, que dejar que el Espíritu obre en la persona y el Espíritu le muestre cuán feo es el pecado. Muchas veces se presenta un Jesús que está ahí para resolverte los problemas, para alegrarte. No, hay un Jesús ahí que está ahí para que tú entregues tu carga de pecado y para ser tu Señor y usted su esclavo. Entonces eso es lo que la Biblia enseña. Entonces la vida de arrepentimiento, como he dicho, continúa. Vamos a ver de qué manera Pedro ilustra esto en su vida. Vamos a Hechos capítulo 1 y versículo 12. Hechos capítulo 1 y versículo 12. Hechos capítulo 1 y versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando entraron, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y esto es algo que a mí me encanta mucho este pasaje. Y estamos hablando de nuevo de la vida de arrepentimiento. No solamente el arrepentimiento en nuestra vida es al inicio de nuestra conversión, sino la vida de arrepentimiento es una vida que reconoce lo grande que es Dios, lo pequeño que somos nosotros y nuestra dependencia en Él. Y estaban todos ellos unidos orando, ¿verdad? Dice aquí, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y esto es muy importante, amados. A veces está la costumbre, y de nuevo, esto lo digo con mucho respeto, porque conozco hermanos que amo, que practican esto. Pero fíjese que las oraciones ellos las hacían todos juntos. No habían grupos. No es que los jóvenes se reunían a un lado, no es que los viejos se reunían en otro, no es que los líderes se reunían en un lugar. No, los hombres y las mujeres juntos. Y obviamente los hombres dirigiendo esas oraciones. Eso no quiere decir que las mujeres no participaban en las oraciones. Claro que sí. Pero los hombres son las que dirigen audiblemente. Entonces, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, unánimes. ¿Qué caracteriza una vida arrepentida? Una vida tocada por el Espíritu de Dios es caracterizada por la oración. En Hechos capítulo 2 nosotros podemos leer también, en Hechos 2:42, y esto es un versículo muy conocido de ustedes también, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Perseveraban. Eso no es que lo hacían de vez en cuando. Entonces, hermanos, y quisiera animaros a que es importante reunirse a orar como iglesia, en oraciones públicas. Es importante la oración privada, más también es de igual importancia la oración pública, una reunión dedicada a la oración. Pero para propósitos también, porque este es el contexto que se está leyendo en el contexto de lo que es una iglesia local, pero para el contexto privado, que es el que yo estoy, ¿verdad? El contexto individual, que es el que yo quiero enfatizar esta noche o esta tarde, es que la vida de oración personal es sumamente importante porque se va a reflejar mi vida de oración. Si yo soy una persona de oración, se va a reflejar en las reuniones de la iglesia, en las oraciones de los santos, en el ambiente, en la toma del control del Espíritu de Dios en la reunión, en la solemnidad de la reunión, en el provecho de la reunión. En todas esas cosas se va a manifestar cuando hay hermanos que oran y que oran constantemente. A veces, amados hermanos,
por nuestra naturaleza humana. Cuando Jesucristo fue a orar, Él se llevó a sus discípulos y se fue a orar y dijo, velad aquí conmigo. No quería estar solo, pero se durmieron. Y al final Él les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y reconocemos eso, amados hermanos. Pero el que está en nosotros es más potente que el mundo y que la carne. Y nosotros debemos estar sujetos a Él, y Él reconoce eso y Él nos da la fuerza. No es que nosotros lo hacemos, es que Él nos da la fuerza y el querer. Y, amados hermanos, si yo quisiera correr un maratón, ¿qué debo hacer? Debo entrenar. Si yo quiero jugar baloncesto y quiero poder encestar un promedio alto de todas las tiradas que yo ensaye, tengo que practicar muchos tiros. Si yo quiero orar, tengo que hacer la práctica de orar. Tengo que orar. No es cuestión de teología, ni de escatología, ni de todas esas palabras grandes que usan los teólogos. Es cuestión de rodillología. hacerlo, y hay gran bendición para nosotros, amados hermanos. Muchas veces nosotros oramos más cuando tenemos problemas. Lo sé porque yo lo he hecho, no lo digo por otras. Lo sé porque yo lo he hecho. Y cuando me han venido grandes pruebas en mi vida, ya sean emocionales, económicas, de cualquier índole, oro más. Y después digo, oh, qué bueno que me vino esta prueba. Porque en realidad el tiempo que pasé con el Señor fue tiempo de calidad. Y tiempo que no lo cambio por ninguno. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y quizás nosotros decimos, ay, me voy ahora para allá, para Punta Pozuelo, a una lancha. ¡Ah! ¿Sabe qué? Un momento de oración es mejor que 1000 lanchas en la bahía, ¿verdad? Entonces, y sabemos las cosas de este mundo, sí, tienen su atractivo, pero en el momento pierden, ¿verdad? Entonces, la vida arrepentida, amados hermanos, como leemos aquí, es caracterizada por la oración, perseverar en la oración y una vida de oración. Vamos a la segunda cosa que quisiera ver con ustedes. Ahí mismo en Hechos capítulo 1, capítulo 2, perdón, Hechos capítulo 2 y versículo 14. Hechos capítulo 2 y versículo 14. Nos dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y sucederá que en los posteriores días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se come. Ok, aquí él sigue hablando unas cosas. Y lo que yo quisiera apuntar aquí, ¿verdad? En el 14 él dice, Pedro poniéndose en pie. Y él aplicó esta profecía de Joel. Y en esta profecía él está hablando acerca del derramamiento del Espíritu, es decir, el poder del Espíritu, no solamente en individuos particulares, pero sino en todo aquel que pertenece a Cristo. Y obviamente, al no estar el canon de las Escrituras terminado, todas estas cosas milagrosas que se mencionan eran necesarias para la confirmación de la fe y de la palabra de Dios. Hoy día nosotros tenemos más grandes cosas que esas. Primero, tenemos una Biblia completa. Segundo, tenemos personas cambiadas. Una vez a un gran predicador que se llamaba Ironside, a él lo invitaba a debates. Él era un gran predicador, no como yo, pero era un gran predicador. Y él lo invitaban a debatir y él decía, yo no voy a debatir con ateos para que ellos se huelguen ahí deshonrando el nombre de nuestro Señor y burlándose de su palabra. Él no creía en eso. Y es triste, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se hacen debates con personas que no creen, muchas veces esos debates sirven de plataforma para que aquellos que debaten, y no estoy diciendo que todo debate es malo, pero muchas veces sirven de plataforma para que aquellos que odian la palabra de Dios, que odian a Dios, se huelguen allí o se gocen allí
burlándose de la palabra de Dios y atrayendo para sí público. Pero aquí, en este lugar, Ironside decía eso. O sea, no creía en debatir, creía en predicar la palabra. Y Ironside le dijo, el día que esa persona que quiere debatir conmigo me traiga borrachos que ya no son borrachos, me traiga adúlteros que ya no son adúlteros, me traiga mentirosos que ya no practican la mentira y aman la mentira, me traiga fornicarios que ya no fornican, me traiga vidas cambiadas, entonces yo debato con él. Si Darwin puede cambiar vidas, si la ciencia, si la educación puede cambiar vidas, entonces yo debato con ellos. Pero yo puedo traer aquí miles de personas que han sido cambiadas por el poder del Evangelio. Porque el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. Y eso es lo que nosotros predicamos, amados hermanos. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí? Él predica. Vamos al versículo 37 de ese mismo capítulo, al 37, y él dice, esto después de haber predicado, vamos al 32 por conexión. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Eso es gran parte importante del mensaje del Evangelio, la resurrección de Cristo. Porque esto es lo que nos ha enseñado la palabra del Señor, que Él murió por los pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos eso. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Entonces, al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, es decir, el sello del Espíritu. Todos aquellos que creen han sido sellados con el Espíritu de Dios, el cual es nuestras arras, es nuestra confirmación de nuestra herencia que está en el cielo. Y amados hermanos, ¿qué hacen los arrepentidos? Oran, ya lo hemos mencionado, y también predican el Evangelio. El Evangelio de arrepentimiento, ese mismo Evangelio, esa misma simiente especial del Evangelio, de la palabra de Dios, que fue sembrada en nuestros corazones, nosotros vamos a echarla también a otros. Y eso es lo que hace la vida de arrepentimiento, quiere que esa paz que Dios nos ha dado llegue a nosotros también. Y debemos hacerlo, amados hermanos, preocuparnos por las almas que se pierden. Hoy día, tristemente, por los medios hay tanta gente tratando de buscar a veces quizá protagonismo en los medios y muchas veces hablan verdades. Pero yo los escucho leyendo salmos imprecatorios, es decir, cuando los salmos dicen, oh Jehová, castiga a fulano de tal, destrúyelo. Y se nota el poco amor que tienen por las almas. Y nosotros debemos tener amor por las almas. Cristo tuvo amor por las almas. Cristo dijo, yo no vine para perder almas, sino para salvarlas. Cristo dijo, orad por vuestros enemigos. ¿Por qué? Orad que ellos también les sea concedido la gracia y la fe para creer el Evangelio. Eso es lo que la Biblia nos enseña, amados hermanos, que amemos las almas que se pierden. A veces yo pienso en el terror del infierno. Pienso en el terror del infierno. Para siempre, una eternidad. Una vez yo me quemé un poquito y dije, que mucho duele. Y lo que me sanó todavía me dolía. Y yo digo, ¿qué será la eternidad sin Dios? ¿Qué será estar atormentado en donde el gusano no muere, es decir, la conciencia no muere? ¿Qué será? Que amemos las almas que se pierden, amados hermanos. Cada vez que tengamos oportunidad, y no tenemos que ser grandes predicadores del Evangelio, no tenemos que ser Martin Lloyd-Jones, no tenemos que ser Carlos Spurgeon,
No tenemos que ser como un gran amigo que tengo en Costa Rica, hondureño, se llama Jonás Cruz, el mejor predicador del evangelio que yo he conocido en el mundo, entre los que yo conozco, que hablan español. Entonces, yo digo, no todos somos un evangelista, sí, pero todos podemos compartir el evangelio. Recordar a la sierva de Naamán. La sierva de Naamán, ella no sabía mucho, pero le dijo a su ama, su esposo tiene lepra. Hay un profeta en Israel que puede ayudarle. Lo poquito que sepamos, hermanos, no somos sabelotodos, pero conocemos a Cristo. Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, nos dice Hechos capítulo 5, pero habían estado con Jesús. Nosotros, si hemos estado con Jesús, Dios nos ha capacitado por medio de su palabra y de su espíritu para compartir el evangelio con otros, y esa es parte de nuestra vida como arrepentidos, como salvos por la gracia de Dios. Vamos al otro que quisiera considerar con ustedes. Vamos al capítulo 3 y versículo 1. Capítulo 3 y versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la novena, y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Y Pedro, con Juan poniendo los ojos en él, dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo desde la mano derecha, lo levantó. Y al instante sus pies y tobillos fueron afirmados. Y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que les había acontecido. Y mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, y que se llama de Salomón, perdón. Y al ver esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y lo negasteis delante de Pilato, cuando él había resuelto soltarlo. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Hoy día, qué diferencia, ¿verdad? Hoy día, cuando hay supuestos milagros y sanidades, la gente atrae a eso. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? No, no es eso. ¿Qué dice? Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado en su nombre, y la fe que es por el que le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Muchas veces las enfermedades que aparecen en el texto bíblico se nos dan para ilustrarnos verdades de incapacidades espirituales. Y nosotros, cuando estamos muertos en delitos y pecados, somos incapaces. Ahí vemos ese cojo, no podía caminar, no podía hacer nada por sí mismo. Y Dios tiene que actuar. Entonces, amados hermanos, el Señor nos puede utilizar. Aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, el Señor nos puede utilizar. No para cosas espectaculares, pero para su gloria y su honra, y para la sanidad espiritual de las personas. La sanidad espiritual de las personas. Es necesario que nosotros ayudemos a las personas a ser sanas espiritualmente.
a conocer sus pecados perdonados, a tener paz con Dios, ¿verdad? Utilizados por el Espíritu de Dios. Para poder ser utilizados por el Espíritu de Dios, amados, tenemos que estar en oración y en su palabra. Tenemos que proclamar el Evangelio. Y tenemos que tener los propósitos claros. El propósito de Dios no es llamar la atención a nosotros mismos, sino a Él, a la cruz, a esa cruz, a ese madero enhiesto, como decía aquel gran predicador argentino, es decir, madero levantado, y allí atraer a todos los hombres a mí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que atraiga a todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos que ellos sanaban, usaban el don de sanación, sí, el don de sanación de las almas que se pierden, por medio de la predicación del Evangelio. Y sí, sí podemos orar por los que están enfermos, pero la necesidad espiritual es mucho más importante. Muchas veces la gente quiere su sanidad física, mas no quiere su sanidad espiritual. Cuando predicamos y eso lo he experimentado, cuando tuvimos una obra allá en el estado de Texas, nosotros, mucha gente que venía, se quejaban de dolencias, de problemas, y no es que uno no se compadezca, pero nunca hablaban del pecado, nunca hablaban de la eternidad, nunca hablaban de Jesús. Querían que Jesús fuera de nuevo el niño demandado que resuelve sus problemas, pero no hablan de Él como Señor. No hablan de Él. Lo primero que dijo Pablo cuando fue salvo fue: Señor, ¿qué quieres que tú haga? No le dijo: devuélveme la vista. Le dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Fue lo primero, porque eso es lo que el nuevo nacimiento produce. Un deseo que va más allá de los deseos de la carne. De los deseos de... Y no estoy diciendo que querer salud es malo, amados, no me malentiendan. Pero las prioridades son entendidas cuando las vemos con ojos espirituales, ¿verdad? Vamos a... El poder del Espíritu en las personas arrepentidas, ¿verdad? Vamos al capítulo 9 de los Hechos. Capítulo 9 de los Hechos. Y versículo 34. Y le dijo Pedro, estoy en Hechos capítulo 9, versículo 34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesús te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Vemos cómo el poder del Espíritu, y no necesariamente usted va a levantar a alguien, pero ¿sabe qué? Quizás el Señor pueda ver su vida. Quizás el Señor pueda ver su conversación. Quizás el Señor pueda ver sus prioridades. Quizás el Señor, ellos puedan ver que la palabra de Cristo mora abundantemente en nuestros corazones. Y por medio de ese testimonio se convirtieron al Señor. Porque cuando el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: estas obras, ustedes harán obras más grandes por el poder de Él, ¿verdad? Vamos al versículo 36. Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas. Y vamos al versículo 38, versículo 37. Y aconteció que en aquellos días que, enfermando, murió, y después de ser lavada, la pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, la enviaron 2 hombres, rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Ahora vamos al versículo, por cuestión de tiempo, versículo 40. Entonces Pedro, sacando fuera a todos, puesto de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Entonces, amados hermanos, vemos cómo el poder del Espíritu trabajó a través de la vida de Pedro, de aquel hombre arrebatado, de aquel hombre que hacía las cosas sin pensar, como Dios, bajo su yugo, que su yugo es fácil y ligera su carga, lo puso en el trecho correcto, caminando con Él.
siendo un hombre de oración, siendo un hombre que predicaba el Evangelio y siendo un hombre usado por el poder del Espíritu, usado, y así mismo ese mismo Dios nos puede usar a nosotros, amados hermanos, con el testimonio, ¿verdad? Entonces vamos a también, vamos a, vamos al versículo, al capítulo 5 y versículo 39. Capítulo 5 y versículo 39. Y esto es como un estudio corto del libro de los Hechos. Este libro se puede sacar muchísimo más, ¿verdad? Pero vamos a Hechos capítulo 5 y versículo 39. Bueno, vamos a antes. Bueno, vamos al versículo 29, perdón. Versículo 29. Bueno, versículo 37, y me perdonan. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, esto es a Pedro y a Juan. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? Y he aquí habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y Juan y los apóstoles, perdón, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este ha ensalzado Dios con su diestra por príncipe, es decir, el que tiene el primer lugar, y salvador para Israel, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Ellos le dicen, ustedes nos están culpando a nosotros de la muerte de él, y están llenando a Jerusalén de esta doctrina. Y lo prohibieron y dijeron, no, os es menester, me gusta más como dice la versión antigua, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es valentía espiritual. Ellos y después dijeron el mensaje que ellos le habían prohibido decir, lo dijeron con valentía. Ellos lo dijeron, ¿verdad? Una vida de valentía. Una vida que memoriza la palabra de Dios, que no tiene miedo de decirla, de declararla. Y eso es una vida, lo que caracteriza a los hijos de Dios. Valientes para Cristo, ¿verdad? Y ellos dicen aquí que ellos van a seguir predicando y que no importa lo que ellos digan. Y amados hermanos, podría llegar a nuestra hora aquí en Puerto Rico que nos digan, no puedes hablar de Jesús, no puedes hablar en contra de lo que el Señor Jesucristo enseña o a favor de lo que el Señor Jesucristo enseña. Nosotros tenemos que ser valientes en la palabra. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, amados hermanos. Y bueno, tengo mucho más, amados hermanos, pero no quiero cansaros. Entonces, quizás una más. Vamos a Hechos capítulo 8 y versículo 14. Hechos capítulo 8 y versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, estoy en Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y aquí lo que yo quisiera traer a colación es que el Evangelio no hace excepción de personas. Ok, eso es lo que quiero enfatizar. Porque estos pasajes muchas veces se sacan, de estos pasajes se han predicado mensajes que a veces no tienen nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Pero lo que tenemos nosotros que ver aquí es que ellos fueron a unos samaritanos. Y nosotros, amados hermanos, debemos predicar la palabra a toda criatura. Y fíjese que a veces hay crisis en el mundo y vemos personas moviéndose de un lado a otro, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo,
quizás eso son oportunidades de parte de Dios para que nosotros podamos llegar a esas personas. Y no debemos hacer acepción de personas. Es evidencia, lo que yo quiero puntualizar en este versículo es evidencia de que el Espíritu de Dios no hace excepción de personas, de que el Evangelio es para todos, para pobres, para ricos, para extranjeros, para nacionales, para todos. Trasciende las razas y las clases sociales, las etnias, trasciende las clases de los políticos, ¿verdad? Fíjese que Pedro le predicó a Cornelio y a los demás. Al principio no quería Pedro. Él decía, yo no me junto con inmundos, ni entro en casa de gentiles. Pero Dios le dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Entonces vemos eso, amados hermanos. Entonces esto es como un estudio corto para que nos animemos que la vida arrepentida, no solo al inicio, pero la vida arrepentida es una vida de oración, es una vida que predica el Evangelio, es una vida valiente, es una vida que no hace excepción de personas, es una vida que pone en prioridad lo que es de Cristo y no las cosas de este mundo, ¿verdad? Y entonces eso, y una vida, como dijo el Señor Jesucristo, viene a dar consolación a los quebrantados, ¿verdad? A los que lloran, a todas esas cosas, y perdone que cite mal el pasaje, pero ustedes lo conocen, nosotros también estamos para eso, para el ministerio de la consolación y de sanar a aquellos que necesitan sanidad en sus almas. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a cumplir su propósito aquí en el reino de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por este ejemplo que nos das de la vida del apóstol Pedro, de los apóstoles allá, bajo el poder de tu Espíritu. Sabemos que una vida cambiada es una vida usada que tiene el poder del Espíritu. Ayúdanos, Padre, a tener ese amor por las almas, ese amor por la oración, ese amor por la compañía de los santos, ese amor sobre todo por Dios nuestro Padre y por ti, y por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por la iglesia aquí, te pedimos por la comunidad, te pedimos por nuestro país, Padre. Pedimos por muchos lugares en donde las tinieblas nos están arropando, Padre. Donde los padres están en contra de los hijos en contra de los padres. Donde la homosexualidad nos arropa. Donde la incredulidad nos arropa. Donde los jóvenes no tienen dirección. Donde estamos nosotros asediados por lado y lado, oh Padre. Que no durmamos. Nosotros somos del día y hay que trabajar mientras el día está. No esperar a que llegue el Señor Jesús. ¿Qué nos llevaremos allá, Padre? Sino lo que podemos hacer por ti aquí. Así pedimos tu ayuda, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si hubiera sido